Bueno, pues buenas tardes, agradeceros vuestra presencia, agradecer a Modesto Sánchez por la charla de hoy, que yo creo que es uno de los temas que siempre nos preocupa y luego nos ocupa, pero sobre todo cuando vamos a viajar y demás, pues siempre estamos el tiempo que va a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, a Modesto ya tuvimos ocasión de estar con él hace unos meses con el tema de las pensiones. Empezar diciendo que Modesto Sánchez es secretario de Comunicación, Política Institucional y Política Social de la Federación de Pensionistas de Madrid de Comisiones Obreras, y en este caso pues su presencia aquí es porque es meteorólogo, es licenciado en Ciencias Químicas y licenciado en Filología Alemana. Lleva más de 30 años ejerciendo la meteorología, primero en lo que era el Instituto Nacional de Meteorología, que después es AEMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología. Ha estado toda su vida vinculado profesionalmente al Centro de Formación Meteorológica, impartiendo cientos de cursos, charlas y conferencias meteorológicas a todos los niveles. Predictor operativo durante más de 10 años y responsable de la sección de estudios y desarrollos de AEMET Madrid desde 2007 hasta su jubilación en 2018. Continúa vinculado a AEMET y está impartiendo cursos, conferencias y clases, y este es un buen ejemplo de ello, y agradecérselo mucho. Y después de que nos exponga Modesto, pues abrimos como siempre turno de preguntas, comentarios y más. Venga, muchas gracias, cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes. Yo he preparado una charla, lo que me contó Paco Yáñez, he preparado una charla que he titulado Meteorología General. He seleccionado una serie de temas para ajustarme al tiempo que me dijo que debía durar la charla. En esta presentación que voy a haceros no hablo nada de cambio climático, porque no sé si porque lo dejemos para otra, pero si surgiera cualquier cuestión tengo una presentación preparada de cambio climático que la vengo haciendo últimamente y que es muy cortita, y si queréis al final y os apetece o tenéis interés lo hablamos. Esto es más de meteorología en general. Bueno, voy a contaros esto y si os aburrís mucho me lo decís y acelero y os cuento otra cosa. Y por supuesto al final me podéis preguntar lo que queráis, de lo que cuento o de lo que no he contado. ¿Vale? Bueno, de lo que... Empezamos bien. Que funcionaba hace un momento. Ya. A ver si es que se le da sin pila. Pues esto ven un rato antes, lo pruebo. He estado aquí media hora no haciendo nada. Bueno, parece que va. Si no va, tengo pilas, no os preocupéis. Bueno, lo que voy a hablaros es un poco, primero hablar de meteorología y climatología, de qué observaciones meteorológicas se hacen, de los modelos numéricos de predicción. Voy a comentar una cosa que de vez en cuando cuando doy charlas me lo preguntan y lo voy a comentar, lo de las olas de frío y olas de calor. Voy a hablar de los rayos, de tormentas y los rayos asociados a ellas, y del Sistema Nacional de Avisos. Esto es lo que voy a contaros, es lo que he seleccionado, y bueno, pues podía hablar de más cosas, pero entonces me alargaba bastante más de lo que me habían dicho. Así que si hay algo de lo que os interesa y no está aquí, pues ya me lo preguntéis al final. Bueno, vamos a empezar con meteorología y climatología, y voy a tener que parar y cambiar las pilas, porque esto veo que no acaba de ir. Bueno, primero es diferenciar entre meteorología y climatología, que son dos ramas de la misma ciencia, que bajo el epígrafe general de meteorología se dedican a cosas parecidas pero distintas. En la mayor parte de los países estudian en la misma institución, en nuestro caso en ENET, pero hay algunos países incluso que tienen diferenciado los que se dedican a meteorología de los que se dedican a climatología. Vamos a ver con la climatología. El clima es aquello que es característico de un lugar. Lugar aquí lo podemos entender en un sentido pequeñito, el clima de Madrid, en un sentido más amplio, según el objeto de nuestro estudio, pues el clima de la zona centro, o incluso más amplio todavía, el clima de la península ibérica. Es permanente en el tiempo, esto es lo que está cambiando con el cambio climático, pero es más o menos permanente en el tiempo. En Madrid todos sabemos que los veranos son más o menos parecidos entre sí, los inviernos son parecidos entre sí, sabemos que en enero no nos vamos a encontrar con una temperatura de 40 grados en Madrid, pero por el contrario en julio o en agosto pues es bastante probable que nos encontremos con una temperatura de 40 grados, ¿no? Esa es la idea de esa permanencia en el tiempo. Depende de una serie de factores, se llaman factores del clima, que son la latitud, no es lo mismo el clima de Madrid que el de Oslo, estamos en latitudes distintas, de la altitud, no es lo mismo el clima de Madrid que el de Navacerrada, que estando prácticamente al lado, son 1.300 metros, pues determinan climas diferentes, de la continentalidad, que es cuánto alejados estamos del mar.
El mar es un elemento templador y los veranos son menos cálidos cerca del mar y los inviernos son menos fríos cerca del mar. En cambio, en el interior pues son mucho más cálidos los veranos y más fríos los inviernos. El clima de una localidad costera es distinto de una localidad 30 kilómetros hacia el interior. La orografía, no es lo mismo estar en zona montañosa que en una meseta, la vegetación, todo esto influye en el clima de un lugar. La ciencia que estudia esto es la climatología. La climatología está basada en series de observaciones de al menos 30 años. Está basada en la estadística. Tenemos que tener al menos 30 años de observaciones para poder hacer una afirmación climatológica. Si tenemos menos, pues podemos sospechar lo que ocurre, pero no es suficiente. Nosotros aquí en algunas estaciones ya tenemos bastante más de 30 años de observaciones. Precisamente con esto del cambio climático, que se está hablando tanto, pues algunos estudios ya tienen datos de hace más de 100 años. Tenemos series de más de 100 años de largas. Entonces, eso nos permite hacer afirmaciones climatológicas, estadísticas más importantes. La climatología es inválida para hacer predicciones. La climatología me habla de estadística, no me sirve para saber qué tiempo va a hacer mañana. Si la climatología me dice que en el mes de noviembre estadísticamente llueve 9 días, eso no tiene por qué este mes de noviembre llover 9 días. Puede llover 12, puede llover 3. Esto no me vale para la predicción, no vale para saber qué tiempo va a hacer mañana y qué tiempo va a hacer en los próximos días. Pero sí es imprescindible para los estudios a medio y largo plazo. Si yo quiero colocar un aeropuerto en un sitio, en el entorno de una ciudad, pues puedo hacer un estudio estadístico, climatológico, para ponerlo en aquella zona donde menos nieblas haya y donde el viento sea menos fuerte. Estadísticamente hablando. Luego habrá días en los que no se podrá, pero eso es para lo que vale la climatología, para hacer estudios estadísticos, estudios a medio plazo, estudios que puedan servir pues, para hacer inversiones o el tipo que sea. Por ejemplo, en el caso de Madrid Retiro, pues los datos climatológicos, he sacado algunos, medimos bastantes más, pues la temperatura media mínima diaria, la media, pues ahí tenéis una serie de datos que se ven mal, pues la mínima diaria de cada mes, la máxima diaria son las medias, por supuesto, la precipitación media anual se ve muy mal, el número medio de días de precipitación. En noviembre que estamos, la mínima diaria es de 6 grados, este noviembre no se ha cumplido, hemos tenido unas mínimas muy por encima de esto. La media de las máximas de noviembre es 13,4, lo mismo digo, aunque todavía no acaba noviembre, llevamos un mes de noviembre con temperaturas de 22 y 24 y 19 y 18, precisamente hoy y mañana va a ser menos, pero pocos días han sido así. Tiene una precipitación media de 56 litros, que yo creo que ni de lejos estamos llegando en este mes de noviembre, ni de lejos. Y tiene una precipitación media de 9 días, que eso sí lo vamos a cumplir, de poca precipitación, pero de días. Pero por eso digo, estos son datos estadísticos. Lo que pasa este año se sumará a la serie y será un punto más para el año que viene hacer los cálculos o el siguiente o el siguiente. Se suelen hacer por periodos de 30 años, como ya os digo. La meteorología, que es de lo que voy a hablar hoy más, es la que estudia el tiempo de cada día. Esto es, o sea, está basada en observaciones diarias que se hacen de manera muy rigurosa y sistemática en todo el mundo a la vez. Se hacen una serie de observaciones, que ahora voy a hablar de ellas. Las observaciones se suelen hacer a unas horas fijadas, ahora comentaré un poco más esta cuestión. Con esas observaciones vamos a utilizarlas para hacer la predicción, ya veremos cómo la vamos a utilizar. La predicción es la aplicación fundamental de la meteorología. Esta es la que sí nos dice que mañana van a bajar las temperaturas, que va a llover el lunes o el martes. Eso es la predicción, lo que está bajo la meteorología. ¿Qué variables meteorológicas medimos y qué variables meteorológicas intentamos predecir? Medimos más que lo que voy a deciros, pero las más importantes son las siguientes. Medimos la presión, que se suele representar por P, se mide en hectopascales o milibares y las líneas que unen puntos de igual presión se llaman isobaras. La presentación está a vuestra disposición, O sea, que el que la quiera, digo que veo que algunos estáis tomando notas. Yo esto os lo dejo aquí al Club de Andrés de Conejo, a lo que queráis, os lo mando por correo si queréis, sin ningún problema. La temperatura son las variables que medimos, que se suele representar por T y se mide en grados centígrados en el mundo civilizado y en grados Fahrenheit en otros países. La humedad, que se suele representar por H o RH y se mide en tanto por ciento. El viento, eso que parece una ñ pretendía ser una flecha de vector, que se mide en kilómetros por hora o en nudos, que son millas por hora. Y la precipitación, que suele representar por R y se mide en milímetros, que son litros por metro cuadrado. Para la población en general, algunas de estas variables no le dicen nada. Que yo le diga a la población, mañana es previsible que tengamos una humedad de tanto, pues
no le cambia gran cosa, no entiende lo que pasa. Incluso la presión tampoco es una cosa que le diga a nadie nada, que le diga yo mañana que va a haber 1020 milibares en Madrid. No. En cambio la temperatura sí la entiende todo el mundo se hace una idea. Si le decimos que mañana van a bajar las temperaturas y la mínima van a ser 4 grados, pues sabe perfectamente que va a ser un frío de pared narices. El viento también se entiende en general cuando decimos que quizá no tanto por los kilómetros por hora, pero que va el viento fuerte, la gente sabe lo que puede ocurrir. Y por supuesto las precipitaciones se sabe lo que es. Suelen ser las 3 variables, temperatura, viento y precipitación, sobre todo temperatura y precipitación, lo que suele interesaros al gran público. Luego hay usuarios, determinadas personas, entidades, empresas, sectores de la sociedad que le interesa alguna que otra más. El viento es muy importante para muchas actividades económicas y no económicas. El viento es fundamental. Bueno, ¿cómo hacemos las observaciones? Bueno, las observaciones que se hacen para hacer la predicción se dividen en 2 grandes grupos. Las observaciones convencionales, que son aquellas que miden las variables meteorológicas que acabo de citar. O sea, que miden aquello que nos interesa desde el punto de vista meteorológico, que miden la temperatura con un termómetro, que miden la presión con un barómetro, que miden el viento de alguna manera, que miden la humedad, que miden la precipitación. Esas son observaciones convencionales, las que miden las variables meteorológicas. Se miden tanto en superficie como fuera del suelo, en superficie, en tierra y en mar. Bueno, estos símbolos tan estrambóticos, sino, meta, ship, dribu, son los nombres de las claves meteorológicas con las que se transmite la información. La meteorología, como luego contaré, las ecuaciones son conocidas desde hace muchísimo tiempo, desde finales del siglo XIX. Las variables que influyen las podemos medir desde esa fecha. Pero lo que no se podía, en el siglo XIX, por ejemplo, era medir, saber qué había medido otro en otro sitio distinto. Si una persona medía temperatura en Madrid, en el siglo XIX, y otra persona medía temperatura en Cáceres, el mismo día, a la misma hora, pues no se podían poner de acuerdo de ninguna manera, no había teléfono, móviles para hablar. Entonces se tardaban en llegar 7 días, desde Cáceres a Madrid. Me lo ha contado mi abuela muchísimas veces, lo que se tardaba desde el pueblo hasta Madrid. 7 días, fíjate, ahora venís en 5 horas. 5 horas. Eso cuando no había autopista. Bueno, pues no había manera de comunicar. La forma de comunicar fue cuando se inventó el telégrafo. Se dice, por cierto, que Napoleón, que era muy listo, tenía un sistema de palomas mensajeras para que le informaran del tiempo, de las variables meteorológicas en las zonas en las que estaba habiendo batallas. Pero bueno, un avanzado en ese terreno, pero no había un sistema de comunicar lo que se estaba midiendo, porque de poco me vale a mí saber con 10 horas de retraso, peor aún con 8 días de retraso, qué temperatura hubo hace 8 días en Cáceres. Cuando se inventó el telégrafo, sí se pudo comunicar más o menos en tiempo real lo que es medir y comunicar a la vez. Eso tampoco se podía contar. Me levanté esta mañana a las 5, miré al termómetro y en el termómetro ponía que había 12 grados. Eso lo contaba con un telegrama que yo no llegaba nunca. Se inventaron un sistema de transmisión de la información que en una línea transmite toda la información de una observación meteorológica. En algunos casos es más de una línea, pero en muchos en una sola línea te dice qué hora es, qué día es, qué estación está midiendo, qué temperatura tenemos del termómetro húmedo, qué viento hay, cuánto ha llovido, todo ese tipo de cosas. La presión, todo en una línea. Esas claves tienen unos nombres que son estas de aquí. La clave SINOP, las observaciones sinópticas que se dice, son las que hace personal especializado y algunas también automáticas en todo el mundo. Son muy estrictas y se tienen que hacer de la misma manera a la misma hora. Las horas sinópticas son las 0, las 3, las 6, las 9, las 12, las 15, cada 3 horas, las 18, las 21 y nuevamente las 00. Horas TMG, horas Z, horas UTC, como lo queréis decir. De hecho, la observación de 18 se hizo hace 20 minutos, cuando empezamos esta charla. Realmente se hizo hace media hora, son a las 7 y 20, que son las 18 y 20 UTC en España. A menos cuarto, en todos los observatorios del mundo, en Madrid, en Seúl, en México DF o en Lima, una persona ha ido a mirar el termómetro, a mirar el barómetro, lo ha medido, en punto, cuando más o menos me estaban presentando y dijimos, esperamos 5 minutos. A esa hora han empezado a transmitir la información y hace 10 minutos ya tiene que estar la información en todos los lados. Mis compañeros que están de trabajo en este momento, ahora mismo ya pueden acceder a qué había a las 18, es decir, hace 20 minutos, en Seúl, o en Lima, o en Nueva York, o en donde sea, porque eso está disponible y transmitido. Se transmite siempre de la misma manera con esa clave que es la clave SINOP. En Madrid eran las 7 de la tarde,
En México, que tienen 7 horas menos, serían las 12 de la mañana, de allí, pero son las 18Z, que eso es lo 18 UTC. Esas se hacen muy rigurosas. Las METAR son las parecidas, más simples, que se hacen en los aeropuertos. Estas son las siglas de Informe Meteorológico de Aeropuerto. Y estos son estaciones automáticas. En el mar, el equivalente al SINOP son los SHIP, que lo hacen los barcos, y las DRIBUS son boyas que están dando información. Y luego en altura, lejos del suelo, que esto es muy importante en meteorología, se hacen los sondeos, que la clave que da la información se llama TEL. Los sondeos es un aparatito que me he dejado encima de la mesa de mi casa, que iba a traer. Es un aparatito que se lanza con un globo. El aparatito ocupa poco más que esto. Una cajita más o menos de este tamaño, un poquitín más alta y un poquitín más gorda, no mucho más, con 3 cositas que salen, que son para medir la temperatura, la presión y la humedad. Y se lanza con un globo que sube desde el suelo pues hasta la troposfera, que está a unos 10.000 metros del suelo. El globo en tierra pues tiene 1 metro de diámetro más o menos, y cuando llega a la troposfera pues tiene 10 metros de diámetro y estalla y se acabó. Y bueno, pues eso es una medida muy importante, porque es muy importante lo que está ocurriendo en la atmósfera en la vertical. Es la medida de los globos sonda, que son muy caros, los sondeos, y luego también hay medidas de aviones, cuando están aterrizando, cuando están despegando, cuando están en vuelo. Todas esas medidas son las observaciones convencionales. Y luego están las no convencionales, que son aquellas en las que no se miden las variables meteorológicas. Medimos otra cosa que tiene que ver con las variables meteorológicas. Son básicamente 3. Las imágenes de satélite, que no miden temperatura ni presión, miden otra cosa que nos da información acerca de la temperatura. Si sabéis un poco de física, se mide radiación, que tiene que ver con la temperatura a través de la ley de Stefan Boltzmann. Bueno, las imágenes de radar, que lo que hacen es que emiten un pulso que choca contra un obstáculo, que es una gota de agua, que nos permite saber, bueno, pues si hay gotas de agua y cómo de gordas son, y con eso podemos establecer una cierta relación de cuánto está lloviendo, pero realmente no medimos lluvia. Y las redes de descargas eléctricas, que mide cuando hay una descarga eléctrica, que es una manera de decirnos dónde hay tormentas, ¿vale? Bueno, esas son las observaciones no convencionales. En este dibujín están como resumidas todas las observaciones que os he contado. Las que se hacen en tierra, en las estaciones sinópticas y en los aeropuertos, las que hacen los barcos, las que hacen las boyas, en altura las que hacen los aviones, los radiosondas y luego las imágenes de satélite. Para que os hagáis una idea del número de observaciones que entran en el modelo numérico, que luego hablaré de él, para hacer las predicciones, el número de observaciones que se tienen, he cogido unas cuantas, no todas, esto es de hace unos días, porque como lo preparé la presentación hace unos días, pues no he cogido la de ayer, pero la de hoy será muy parecida. Estas son las observaciones que entraron entre las 21Z del día 6 de noviembre, hace 10 días, ¿no? 12 días, hasta las 3 de la mañana, hasta las 3Z, perdón, del día 7 de noviembre. En esas 6 horas entraron estas observaciones. Estas son observaciones de SINOP, de estas estaciones atendidas por personal, de barcos y de aeropuertos. Los colorines son según el tipo de estas cosas, que si son de barcos, que si no son de barcos y tal. No hace falta, no quiero entrar en el detalle, sino os hagáis una idea de qué sería, y hoy será parecido. Entraron 250.000 observaciones en 6 horas. En 6 horas se hicieron 250.000 observaciones en el mundo. Todas estas que están aquí. Ese mismo día, a la misma hora, hubo estas observaciones de boyas, que son las que están por el mar. Las rositas son boyas que están a su bola, están ahí circulando por los mares. Las verdecitas están ahí pilladas con un cable para que no se escapen, las que están fijas. Bueno, pues estas boyas ese día entraron alrededor de 2.000, que es más o menos las que suelen entrar. Esto cada día, a cada hora. Esto es un tramo de horas, pero esto se hace todas las veces que os he dicho a lo largo del día, Y esos datos se están recogiendo, registrando y se utilizan. Este mismo día, a las mismas horas, estos son los datos que hubo de vuelos de aviones, 650.000. O sea, lo que también está claro es que hay datos de vuelos de aviones donde hay vuelos de aviones. Por aquí no hay vuelos de aviones. Entonces no hay datos de vuelos de aviones. Ese mismo día, a la misma hora, los datos de los sondeos, que son los más importantes, mucho menos, 1000 y pico. Entre unas cosas y otras, bueno, pues en los puntos en los que se hicieron sondeos. Y ese mismo día, a la misma hora, los datos de satélite, que son muchísimos. Los datos de satélite es lo que más hay, 1.250.000, casi 1.300.000 datos de satélite de estos, que hay más datos de otros satélites. Se saca una. Todos estos datos son los que vamos a utilizar para hacer la predicción.
¿Y cómo los utilizamos? Pues a través de los modelos numéricos de predicción. Vamos a ver, antes de hablar de los modelos numéricos, una pequeña cuestión que os voy a contar, lo que son las escalas meteorológicas. En los fenómenos meteorológicos están acoplados el tamaño y la duración de los mismos. No hay un fenómeno meteorológico que dure minutos y que ocupe 2000 kilómetros. Si dura minutos, ocupa unos 100 metros. Entonces, están acoplados y eso permite clasificar los fenómenos meteorológicos en escalas meteorológicas. La escala más grande, bueno, este no es el nombre científico más preciso, pero para que nos entendamos nosotros, se llama escala planetaria. Son fenómenos que ocupan el planeta entero y que tienen una duración de varios meses. En nuestro planeta un ejemplo de eso es la zona de convergencia intertropical. Es una zona donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte y del hemisferio sur, en el Ecuador, más o menos en el Ecuador geográfico, pero no es exactamente en el Ecuador geográfico, y al coincidir y tener mucho aporte de humedad, pues hay unas tormentas que se generan ahí. Si habéis estado alguna vez algunos en el país del trópico, las tormentas son casi con hora. Se sabe que va a haber tormentas, pues son todas las tardes a la misma hora, o todas las mañanas, o lo que sea. Este ecuador meteorológico, que así se llama, oscila un poco, cada 3 meses cambia un poco de posición. Suele, por ejemplo, nuestras latitudes, está por la zona del Golfo de Guinea, un poquito más al norte, un poquito más al sur, pero durante 3 meses suele estar en la misma posición. Por eso, lo que decía antes, eso es una cosa, ocupa todo el planeta, el cinturón de cumulonismos ocupa todo el planeta y dura varios meses. Por debajo de eso está la escala sinóptica. Son fenómenos que duran de 5 a 8 días y tienen una extensión, como pongo ahí, de 400 a 2000 kilómetros, por poner algo. 2 ejemplos que os digo que os sonarán de fenómenos de escala sinóptica son los frentes. Los frentes tienen una longitud de 2000 kilómetros, más o menos, 1500, 1000. Un frente es una cosa que ocupa desde el sur de Irlanda hasta media España. Cuando pasa uno y barre bien España, barre la península ibérica entera, o sea, de arriba abajo. La mayor parte de lo que ocurre es que solo nos llegan las colas de los frentes y barre el norte. Y el resto nos quedamos a 2 velas de agua. Bueno, eso es un fenómeno de escala sinóptica. Desde que nace el frente, se desarrolla, llueve y desaparece, pues pasan 8 días, 7 días. Es un fenómeno de escala sinóptica. Otro fenómeno de escala sinóptica que está de moda últimamente son las danas, las depresiones aisladas en niveles altos. Es una dana, si estuviera centrada en Madrid, se ocupa la península entera. Eso son las dimensiones de una dana, y además dura unos cuantos días. Eso es un fenómeno de escala sinóptica. Hasta mediados de los años 80 del siglo pasado, desde, digamos, los años 30 del siglo pasado hasta mediados de los 80, la única predicción que se hacía era la predicción de escala sinóptica. Era la única predicción que se podía hacer. ¿Os acordáis que os he hablado antes de la clave esa que se transmitía, se llamaba SINOP, que os he dicho que era cada 3 horas? Además se recomendaba que las estaciones de medida estuvieran separadas unos 100 kilómetros. Entonces, si yo mido cada 3 horas, cada 100 kilómetros, estoy cazando los fenómenos que ocupan 2000 kilómetros y que duran varios días. Entonces, eso es lo que se ha estado haciendo hasta los años 80 y la única predicción que se hacía era la escala sinóptica. Tanto es así que algunos libros, en vez de llamarse de predicción, se llamaban de meteorología sinóptica. Si veis algún libro que ponga meteorología sinóptica, es un libro de predicción antiguo. Por la edad que veo que tenemos los aquí presentes, todos sabéis quién era Mariano Medina. Bueno, pues Mariano Medina tiene un famoso libro, Meteorología sinóptica, de Mariano Medina, que todos los que hemos trabajado en AEMET o nos hemos estudiado o nos deberíamos haber estudiado, yo sí me lo he estudiado, que se llama Meteorología sinóptica porque es la única predicción oficial. Incluso había departamentos de predicción que se llamaban departamentos de sinóptica. Hoy en día ya no es así. Por debajo de la escala sinóptica está la mesoscala, que son fenómenos que duran horas y que tienen una duración, digo, una extensión de 10, como muchísimo 200 kilómetros. Una tormenta es un fenómeno típico de mesoscala. Dura unas horas, finaliza y tiene una extensión de 10, 12, 14 kilómetros. Un fenómeno de mesoscala. Hoy en día también se hace ya predicción de mesoscala. Y luego la microescala, que son fenómenos de minutos que tienen unas centenares de metros, de una ráfaga de viento, es un fenómeno de microescala. Muchas veces estas escalas están acopladas. Dentro de un fenómeno de escala sinóptica, un frente, hay fenómenos de mesoscala y tormentas dentro del frente, que cuando finalizan generan ráfagas de viento, son fenómenos de microescala. ¿Vale? Bueno, la predicción en la escala sinóptica, hasta mediados de los años 80, como decía antes, se hacía con modelos conceptuales. Un modelo conceptual es una representación idealizada de lo que ocurre. En este caso en meteorología, pero no vale también para la vida diaria, ¿no? Nosotros, si yo digo pueblo y digo ciudad, los habéis representado automáticamente en la mente
Vosotros tenéis un modelo conceptual de pueblo, que si sois de pueblo es el vuestro generalmente, y si no sois de pueblo, pues os imagináis lo que es un pueblo, y cuando digo ciudad os imagináis lo que es una ciudad: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, no sé qué. Tenemos un modelo conceptual. A veces nos encontramos con algo que no cuadra, que es un pueblo, es una ciudad. Talavera es un pueblo, es una ciudad. Bueno, pero tenemos un modelo de lo que es un pueblo y un modelo, pues esto es algo parecido. Se creaba un modelo conceptual, por ejemplo, un frente. Los señores que sabían, porque eran señores la mayoría, sabían mucho de meteorología, decidían lo que era un frente, lo explicaban, lo estudiaban, lo teorizaban y lo comprobaban en la práctica. Era un modelo conceptual, tú te estudiabas cuál era el modelo conceptual del frente, cómo se genera un frente, cómo se identifica un frente, lo localizabas y decías, bueno, entonces como el frente es así, va a llover aquí mañana o pasado mañana. El modelo conceptual se aplicaba, funcionaba. El problema que tenían los modelos conceptuales es que a veces no funciona. La vida no es como los libros. Cuando tienes un frente de libro, que así se dice, pues sale la predicción las clavas. Pero cuando tenías un frente que no era de libro, pues mal asunto. Porque ya el modelo conceptual no se ajustaba a lo que pasaba de verdad en la realidad. Entonces, pues, en fin, se patinaba. De ahí nos viene la fama a los meteorólogos, injusta hoy en día, de los fallos que se cometen en la predicción. A partir de los años de mediados de los 80 se empezaron a generar los modelos numéricos, que ahora hablaré de ellos, y entonces la predicción sin descargas ópticas se hace ya con modelos numéricos. Ya podía tachar esto de modelos conceptuales. Lo dejo cuando doy esta charla para explicar que hasta hace no tanto, porque en el fondo, mediados de los 80, hace no tanto, se hacía solo con modelos conceptuales. Hoy en día esos modelos conceptuales de alguna manera ya están introducidos en los modelos numéricos. Y la predicción de mesoscala, hasta hace muy poco, se hacía exclusivamente con modelos conceptuales. Una tormenta es así, se desarrolla de esta manera, entonces lloverá así, asado, aquí, allí, y tal. Tú tenías la idea de lo que es la tormenta y eso. Cada vez los modelos numéricos son mejores y van cazando mejor estos fenómenos de mesoscala, y entonces, bueno, pues esto de los modelos conceptuales ya va desapareciendo también. En la escala sinóptica predomina la meteorología dinámica, lo que es el movimiento de los fluidos, y predomina lo que ocurre lejos del suelo. Digo predomina, no digo sea lo único que ocurre. Y en la mesoscala predomina lo que ocurre cerca del suelo y predomina la termodinámica. Más fácil de formular la meteorología dinámica, más difícil la termodinámica, pero hoy en día pues cualquier cosa. Los modelos numéricos. Las ecuaciones, como dije antes, que gobiernan los movimientos atmosféricos y la termodinámica son conocidos desde finales del siglo XIX. El problema es que son unas ecuaciones diferenciales difíciles de resolver. Más que difíciles, casi imposible de resolver numéricamente en un tiempo razonable. Si te pones a ello, pues lo haces, pero se tarda muchísimo. Uno de los primeros intentos fue del principio del siglo XX, de un señor que se llamaba Richardson, el padre de la predicción numérica, que en la Primera Guerra Mundial pues empezó a hacer una serie de datos que había recibido. Uno de los primeros días de la guerra empezó a hacer a mano, a resolver las ecuaciones para hacer la predicción del día siguiente. Eso lo terminó como 3 años después, porque había empezado. Y encima falló, porque tenía que hacer tantas aproximaciones que falló. Pero el hombre no se desesperaba y dijo que el día que hubiera un ejército o una fábrica de meteorólogos haciendo cálculos, pues se podría tener una predicción para el día siguiente. A partir de los datos medidos ahora, me pongo a hacer cálculos y me da tiempo a tener una predicción a tiempo para mañana. Si tenía, no sé, calculó que eran 35.000 los que tenían que estar dedicándose a eso. Esos 35.000 de Richardson pues han sido los ordenadores. A partir del desarrollo de los ordenadores entre los años 50 y 70 se fueron haciendo experimentos de estos en predicción numérica, no operativos, esto no se utilizaba en la predicción del día a día, pero sí quedaba, digamos, en laboratorios, vamos a llamarlo así, de interiores. Eran ordenadores muy malos, ¿sí? Los ordenadores de los años 50 ocupaban una habitación más grande que esta y tenían una capacidad infinitamente inferior al peor móvil que hay ahora mismo en la sala, y por supuesto muchísimo menos que ese ordenador que está ahí en la mesa. Ya a partir de mediados de los 80 estos modelos empezaron a ser operativos. Aún así, a mediados de los 80 tampoco pensemos que los ordenadores eran gran cosa, por lo menos comparado con lo de hoy en día. Es cuando empezaron a popularizarse los ordenadores personales, el Commodore 64, el Spectrum 128. 64 quiere decir 64K, que eso es lo que ocupa ahora un escrito de un folio. En cuanto te pasas de ella tiene más. O sea, cualquiera de las cosas que estamos utilizando, una diapositiva de estas ocupa ya más que eso. Eso eran los de casa, pero bueno, eso significa que en algunas instituciones había algunos más grandes y se empezaron a utilizar, aunque todavía los cálculos eran muy burdos, porque no se tenía mucha capacidad de cálculo. Los empezaron a utilizar a partir de la segunda década de los 80, realmente yo diría que a partir de la mitad de los 90 ya sí están plenamente operativos. Cuando yo empecé a hacer predicción ya sí se tenía
ya los modelos numéricos se utilizaban, aunque los que venían de la vieja escuela, que era nuevo para ellos, no se fiaban mucho, pero ya sí se empezaban a utilizar casi como herramienta exclusiva. Modelos numéricos hay unos que ocupan todo el planeta, son pocos, porque hay que hacer cálculos para todo el planeta entero. El nuestro es el del Centro Europeo, del que somos copropietarios, pues ponemos dinero, se ha puesto dinero desde el momento de su creación. Es el mejor modelo del mundo, este es el de los americanos, canadienses, hay más. No muchos, 7, 8, porque esto cuesta mucho dinero. En el Centro Europeo trabajan, no sé, 200 personas dedicadas a esto exclusivamente, a hacer los calculitos y todo lo que tiene que ver, y los estudios y los razonamientos para que tengamos el modelo disponible. Cada vez es mejor y sigue siendo el mejor del mundo, es el que utilizamos nosotros y algunos servicios meteorológicos más. Y luego hay algunos modelos que cogen solamente un trocito del planeta para poder hacer los cálculos no en todo el globo, sino en una zona más pequeña. Yo creo que ahora mismo estos están perdiendo fuerza, porque hubo un tiempo en el que los modelos de área limitada, los cálculos de todo el planeta, le costaba mucho hacerlo y los puntos en los que hacían los cálculos estaban muy distanciados. Y el de área limitada tenía los puntos muy juntitos. Pero estos cada vez van teniendo los puntos más juntitos y yo creo que le comen el terreno a los otros. Pero bueno, eso ahora yo hablo ya desde fuera, que estoy jubilado, y no sé yo si la cosa es así o no, pero yo tengo la sensación de que por la propia naturaleza de las cosas, estos modelos cada vez van a ir a menos y estos van a ir cada vez a más. ¿Cómo funciona un modelo numérico? Pues primero dividimos el área de nuestro interés, que como he dicho en algunos es el globo entero, en una rejilla, en inglés grid. Esto sería el ejemplo. Esto sería el aumento de esto de aquí. Esto es para todo el mundo, dividimos una rejilla y los cálculos los vamos a hacer en cada uno de los puntos de rejilla, que es donde se van a hacer los cálculos del modelo. La rejilla es inmensa. Ahora mismo en el modelo del Centro Europeo, yo no sé en cuánto está ahora mismo, ¿te lo sabes tú? No, pues creo que el modelo del Centro Europeo, cuando yo lo dejé, la rejilla, la distancia entre puntos del modelo me parece que era de 25 kilómetros. No, ahora menos. Ahora es menos, ahora son 12, me dijo alguien. Yo creo que sí. 12. O sea, cada 12 kilómetros hacemos un cálculo de puntos. Lo iba a mirar esta mañana y se me ha olvidado. Mira. Bueno, pues no sé, al rato vaya rato. Sí. Bueno, el proceso para empezar, lo que tenemos que saber es con qué empezamos en cada uno de los puntos de rejilla. Ese proceso de a partir de las observaciones reales, que lo intenta representar uno, dos o tres, empezamos a hacer los cálculos, se llama asimilación de datos. Con los valores medidos realmente, una observación, otra observación, otra observación, asignamos unos valores a los puntos de rejilla, eso se llama asimilación de datos. En una rejilla como esta, hipotética, donde solo tenemos 3 observaciones para 25 puntos de rejilla, realmente estamos utilizando las mismas observaciones para todos los puntos de rejilla. También es verdad que si estamos midiendo la temperatura y esto tiene 8 grados, esto 7,5 y esto 8,2, pues todos estos puntos van a estar alrededor de 8, o sea que tampoco estamos... En función de la distancia al punto de rejilla de la observación se le da más peso o menos peso a una u otra, en función del tipo de observación también, unas tienen más calidad que otras, y bueno, esto aquí lo he puesto muy sencillo, pero si hubiera una montaña por aquí en medio, pues la observación de ahí no nos vale para nada, entonces se utilizarían solo estas dos. Además, hoy en día tenemos más observaciones que las que pongo ahí, sobre todo de las no convencionales, de las de satélite, que se les da el peso que sea, pero también se utilizan. Con todo eso, lo que se hace es una primera aproximación de lo que va a haber el valor en cada uno de los puntos de rejilla, más las observaciones, es lo que se hace la asimilación de datos, y ahí empieza a calcular el modelo lo que tiene que calcular. Y una rejilla es una cosa de este estilo, que bueno, pues distingue los puntos de tierra de los puntos de mar, este tipo de cosas, y en cada uno de esos puntos hace los cálculos de todas las ecuaciones del modelo en todos los niveles de la atmósfera. Es una cantidad de cálculos tremenda, que se puede hacer debido a que tenemos unos ordenadores tremendos en el Centro Europeo. Hay una serie de cosas del modelo que no se calculan, sino que se establecen, se mete el valor, digamos, no tan bien así a la ligera, sino por cierto criterio, que se llaman parametrizaciones. Se le da un valor determinado a ciertas cosas y estos son los fenómenos que se parametrizan. Se parametrizan los intercambios de calor, se parametriza lo que es tierra y lo que es mar. Cuanto mejor, más juntos estén los puntos, mejor puedo dibujar los mapas, pero si no, pues en un momento dado tengo que decidir que sea tierra lo que a lo mejor no es tierra. Se pintan las montañas, digamos así, que se pintan tanto mejor como cuanto más cerca estén los puntos de rejilla, y todo esto pues son cosas que se parametrizan. Si pongo una montaña y venía el viento, pues el viento va a remontar la montaña y va a hacer una serie de cosas. Estos fenómenos se parametrizan dentro del modelo y es lo que nos va a dar la predicción. Uno de los avances más importantes de los últimos tiempos, en los últimos ya 20 y tantos años, fue la predicción probabilística.
Lo que yo os digo es, lo que os explico hasta ahora, es que en cada uno de los puntos de rejilla, a partir de un valor inicial, se resuelven las ecuaciones y me da un valor final. Es decir, a partir de lo que hoy he medido y he asimilado, pues me dice que mañana la temperatura en este punto de rejilla van a ser 4 grados. Lo que se ha hecho después, es decir, y si me estoy equivocando y he medido mal y no son al principio 7 y son 6,5 o son 7,5, pues lo que se hace es que se utiliza una perturbación, realmente se hacen 50 perturbaciones, y donde ponía 7 pongo 6,5 y 7,5, y calculo todo con el modelo otra vez. De tal manera que tengo como 51 escenarios posibles. El del modelo sin perturbar y lo que se llaman perturbaciones del modelo en positivo y en negativo. Para intentar pillar los desfases, porque puedo haber hecho mal el primer paso. Y si he hecho mal el primer paso, lo va a repercutir en el futuro. Entonces, me da origen a 51 escenarios distintos. Si los 51 escenarios me dicen lo mismo, me dan mucha seguridad en la predicción. Mañana va a llover. Mañana no, pero el lunes mañana van a bajar las temperaturas. Y si en el peor de los casos cada uno de los 51 escenarios me da una cosa distinta, pues como digo siempre en estos casos, si estás a tiempo cambias el turno y te hagas por la predicción. Y si no estás a tiempo, pues haces lo que puedes. Sí te da una cierta herramienta, y para muchos usuarios nuestros esto es muy importante decirle, mira, lo más probable es que llueva, pero hay una serie de posibilidades de que no sea así. De los 51 escenarios hay 10 que me dicen que no va a llover. Pues un señor que tiene que hacer una obra y que depende del encofrado de que llueva o que no llueva, pues le da una cierta, bueno, pues no es lo mismo que tenga una probabilidad de lluvia del 60% que tenga una probabilidad de lluvia del 20%. Entonces, bueno, pues eso es la probabilidad. ¿Hasta aquí vamos muy aburridos o no? Venga, ya nos queda poco. Y si tenéis ganas os cuento lo otro. Las olas de frío y de calor, muy breve. Esto lo cuento, lo metí porque algunas charlas de estas que daba me lo empezó a preguntar mucha gente y dice, bueno, voy a meter un par de diapositivas de olas de frío y olas de calor. Una ola de calor es cuando hay un fuerte calentamiento del aire, por encima de lo normal, y lo más importante de esto, que es por lo que me ha gustado meterlo, es que no hay una definición precisa. En cada servicio meteorológico utilizamos una definición diferente. De tal manera, cuando decimos que hay una ola de calor en España, no tiene nada que ver que cuando dicen en Suecia que hay una ola de calor en Suecia. Os pongo dos ejemplos. Bueno, ejemplos. En los países del Benelux, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, deciden que hay ola de calor cuando la temperatura supera los 25 grados durante 5 días en un pueblo que se llama Deventer. Así han definido la ola de calor en estos 3 países. De tal manera que cuando en ese pueblo se superan los 25 grados 5 días seguidos, tienen ola de calor en Holanda o en Bélgica o en Luxemburgo. En Estados Unidos y México se utiliza el criterio de que cuando hay 3 días o más con temperaturas superiores a 32,2 grados centígrados. Estaríamos de ola de calor con ese criterio en España desde mayo hasta octubre. Bueno, ahora. Bueno, hasta noviembre. Nosotros tenemos un criterio que es el siguiente. Cuando 3 días consecutivos, al menos el 10% de nuestras estaciones, la temperatura máxima es superior a su percentil 95%, entonces tenemos ola de calor. Es decir, cogemos, voy a decirlo de otra manera, que un número de estaciones, al menos más del 10%, tengan una temperatura muy alta para esas mismas estaciones. Vamos a resumirlo así. Entonces hay ola de calor durante 3 días. Es un criterio estadístico, si queréis decirlo así, que es cuando hace más calor que el habitual, que por lo menos el 10% de la estación. Entonces tenemos ola de calor. Y la ola de frío lo mismo, pero al revés. Cuando hay fuerte enfriamiento, lo mismo, no hay definición. A ver, eso también tiene su lógica. No son las mismas consecuencias en España tener 30 grados que vamos a tener 42, unos 30 grados en mayo, por decir, que vamos a tener luego 40 en verano, que 30 grados en Suiza, o 30 grados en Suecia, o 30 grados en Alemania, que se asfixian todos, se mueren, no van a clase. Una broma, en muchos estados, cuando se superan los 25 grados en Alemania, ese día en el colegio. Porque claro, entre otras cosas no tiene aire acondicionado. O sea, los hoteles de lujo y los coches de lujo. Lo demás, un coche normal no tiene aire acondicionado en Alemania. En consecuencia, no es lo mismo tener 30 grados en Alemania que tenerlos en España. Igualmente, no es lo mismo tener 2 grados bajo cero en España, que nos pelamos de frío todos y tenemos 5 ya, igual si tenemos 10, que tener 10 grados bajo cero en Alemania, que se pasan así medio invierno, o en Estocolmo, donde con 10 grados bajo cero son los días que no hace mucho frío, en el invierno, claro. Bueno, pues nosotros la ola de frío, la definición es la misma, pero al revés. Cuando en 3 días consecutivos, al menos el 10% de las estaciones tienen una temperatura mínima que está por debajo del percentil 5%. Así es como se dice. Vamos con lo de los rayos y las tormentas.
Esto es una cosa muy simplificada, pero sé que a la gente le gusta mucho, entonces se lo cuento, que es una cosa muy divertida. Las descargas eléctricas. Cuando hay un determinado tipo de nubes, que se llaman cumulonimbos, solamente pasa con eso, que son nubes muy altas, nubes que tienen la base a unos 2000 metros del suelo y el tope a 14, 15, 18 kilómetros del suelo. Es decir, que tienes 10, 12, 14 kilómetros de nubes, de una extensión, pues no sé, de 8 kilómetros, 5 kilómetros de diámetro. Bueno, pues se establece una diferencia de potencial entre la parte de abajo de la nube y el suelo. Cuando esa diferencia potencial es suficientemente grande, pues se genera un rayo. El rayo es una redistribución de las cargas eléctricas entre la nube, el suelo y la atmósfera. El rayo, la energía acumulada se va a liberar en forma de energía electromagnética, que es el relámpago, que vemos cuando decimos un rayo, en forma de energía acústica, el trueno, y en forma de energía calorífica, que espero que no tengáis que experimentar nunca, que es la que realmente machaca al personal. Hay un transporte neto de cargas negativas a tierra y de cargas positivas a niveles altos de la atmósfera. Los tipos de rayo son los siguientes: dentro de la propia nube, de una nube a otra nube, de nube al aire sin llegar al suelo y luego de nube a tierra, que pueden ser negativos y positivos. Ahí están los dibujines de los tipos de rayos. Dentro de la nube a veces se producen rayos y no pasan de ahí, de una nube a otra nube, de una nube al aire sin llegar al suelo y luego los que sí llegan a tierra. Creo que tengo fotitos de las distintas, pues ahí habría uno de, no sé si es intranube o nube-nube, y uno de los que sí llega a tierra. Ahí hay otra foto de nube-aire, nube-nube y nube-tierra. Fotos de rayos hay todas las que queráis, y además son preciosas, para mi gusto. Esta es de nube-aire-nube, y esta es uno de los que hay de todo, aquí de nube-nube, nube-aire y a tierra también. Bueno, ¿cómo son los procesos de rayo? Bueno, esto, una aclaración, esto no está bien pintado, o sea, esto está aquí para que quepa en la transparencia, el que hizo esto, pero estamos hablando de una nube que parece muy estrecha, no, insisto, son nubes que tienen 12 o 14 o 16 kilómetros de abajo hasta arriba. Por una serie de cuestiones que no voy a explicar, porque si no, no acabamos, se va produciendo una distribución de cargas dentro de la nube. La parte de arriba de la nube se carga positivamente y la parte de abajo de la nube se carga negativamente. En estas nubes tan grandes, que por, digamos, rozamiento entre las partículas que ascienden y tal igual, hay una distribución de carga. Una vez que hay una distribución de cargas, se va generando lo que se llama una guía escalonada, que empieza a buscar un camino para, con la Tierra cargada positivamente, cerrar ese circuito. Y va buscando el camino más favorable, se llama guía escalonada. Desde el suelo también empieza a buscar ese camino, y desde los puntos más favorecidos, pues árboles, cosas que están en pico, como pararrayos, pues también van buscando ese camino. En un determinado momento ese circuito se cierra, se conectan y se produce una descarga de retorno del suelo para arriba. Esa es la primera descarga de retorno que se llama. Ya ha quedado un camino abierto, como una especie de autopista, y entonces rápidamente el segundo, ese camino ionizado, ya es mucho más rápido que este primer proceso que iba a pasitos, este ya va más rápido, y se llama guía rápida, y se produce otra segunda descarga de retorno. Esto es lo que se produce en un rayo. Aquí hay un dibujín, ¿veis?, que va buscando el camino más favorable, desde el suelo también, y cuando conectan es cuando se produce la descarga de retorno. Estos son fotos de una situación real. Estas primeras etapas son las etapas estas de la guía escalonada, donde va buscando su lugar en tal. Hay ramificaciones en las que va influyendo el terreno para buscar el camino más óptimo. Sigue hasta que encuentra el camino óptimo y en el momento final, cuando ya conecta, se produce la descarga de retorno, que es lo que nosotros vemos de verdad. Bueno, lo que nosotros vemos de verdad es una cosa así. Nosotros vemos todo, pero no lo vemos. Explico. El tiempo que tarda esta guía escalonada en llegar hasta la primera descarga de retorno son 20 milisegundos. Luego 70 microsegundos la descarga de retorno. Luego la guía ya rápida, 40 milisegundos. Y tal. En total, esto, lo que nosotros vemos es esto de aquí. Nuestro ojo no es capaz de discernir cada uno de estos pasos, que son diferentes. Y lo vemos todos como en un mogollón, que es esto, que vemos todo a la vez. Alguna vez somos capaces muy rápidamente de haber visto como que baja y tal, pero la mayor parte de las veces vemos el final, digamos, que es esto de aquí. Eso es lo que vemos nosotros. Pero todo eso ha pasado ante nuestros ojos, aunque no seamos capaces de saberlo. ¿De acuerdo? Esto es cómo funciona un rayo. Para eso, estos son fundamentales para saber dónde hay tormentas, porque esas nubes que os digo se llaman cumulonimbos, son las que generan las tormentas, y es una manera de saber dónde tenemos tormentas, las descargas eléctricas.
Hay una red de descargas en España que localiza la descarga donde se ha producido con un error bastante pequeño en el tiempo y en el espacio y nos permite saber dónde se están produciendo las actividades. Y ya voy a acabar esta presentación con lo de los avisos, que creo que es conocido, pero bueno, quería insistir una vez más. Esto se creó hace unos años, alrededor de los 90, es cuando se empezó a hablar de esto. Es una red europea que se llama Meteolar. Aquí hablamos red de Meteoalerta, decimos aquí. Funciona en toda Europa con un código común de colores y los colores los conocéis. El código de colores, cuando ponemos de color verde no existe riesgo meteorológico, cuando es amarillo no hay un riesgo general, pero sí lo puede haber para ciertas actividades o localizaciones concretas. Naranja el riesgo es importante y rojo el riesgo meteorológico extremo. ¿Cuáles son las variables meteorológicas sobre las que damos aviso? Pues ya lo sabéis más o menos, pero es decir, sobre lluvias y nevadas, sobre viento, sobre tormentas, sobre temperaturas máximas y mínimas, que quizás sea la que más presente tenéis, que se dan este tipo de avisos, sobre nieblas se dan también, sobre aludes y deshielos, sobre olas de frío y de calor, sobre tormentas tropicales y otras, galernas, costeros, resagas, etc. Hay algunas que están en la predicción general, que es la que consultáis normalmente, y en el mapa de avisos son las que en principio salen más claramente, y hay otras que son de predicciones especiales. Por ejemplo, la de aludes se hace en una parte de nuestras predicciones, que es la predicción de montaña, y se hace una predicción de riesgo de aludes. Esa no sale de la misma manera que las otras. Y otras son especiales de algunas zonas. Pues los costeros, los habéis visto alguna vez, que sale dibujado como en la costa. Lo de las risagas es una cosa que pasa en Baleares. Bueno, estos son las variables de las que damos avisos. Las zonas, para dar los avisos, las establece cada comunidad autónoma. Esto origina bastantes problemas, o ha originado problemas con las autoridades de protección civil y con las autoridades autonómicas respectivas en cada sitio. Porque además en algunas comunidades autónomas la división de su comunidad autónoma tiene trascendencia política. Y estoy evitando decir provincia, porque en algunas comunidades autónomas las provincias es una imposición de no sé qué, y que quieren que se llame de otra manera y que no se llame provincia. Entonces ya por eso hasta he evitado lo de provincia. Entonces, la división administrativa, digamos así, o las divisiones, pues están sujetas a discusiones políticas serias en algunas comunidades, menos serias en otras, pero las discusiones de comarcas, de dónde acaba una comarca y empieza otra y qué nombre tiene, son eternas. Yo soy de un pueblo de Cáceres donde se llama comarca de Alcántara y en mi pueblo está tachado de Alcántara y puesto comarca de Brozos, que es como se llama mi pueblo. Bueno, pues nosotros las zonas que establecemos no son por razones políticas ni administrativas, ni qué es partido judicial, ni dónde está la sede de Hacienda, ni dónde está el gobierno militar. Es por razones meteorológicas. Por razones climatológicas, por zonas más o menos coherentes desde el punto de vista meteorológico. Y esto a veces origina roces con algunas administraciones que pretenderían que las ajustemos exactamente a las comarcas como ellas tienen. Si se puede, se hace, ¿eh? Pero a veces, cuando es muy diferente, pues no se hace. En nuestra comunidad, en Madrid, por hablar de comunidad, tenemos tres zonas. La zona que llamamos Sierra de Madrid nosotros, a efectos meteorológicos, a esa zona llamamos Sierra, a una zona llamamos Sierra de Madrid, y esto origina discusiones, ¿eh? Madrid no tiene sierra, es la sierra de Somosierra, es la sierra de Guadarrama. No, sí, lo que nosotros llamamos sierra, pues para que digamos que no es llano. Lo que llamamos metropolitana y lo que llamamos sur y Vegas de Madrid. Estas son nuestras denominaciones, que no pretendemos ofender a nadie con ellas, pero sí creemos que es muy significativo. Una, la zona que está en torno a la montaña de la Comunidad de Madrid, que le llamamos Sierra de Madrid, que no solo es la sierra, sino que llega prácticamente hasta, más o menos, para que os entendáis por aquí, hasta Collado Mediano, por la Nacional 6. El área metropolitana, que incluye Madrid capital y todo lo que es el cinturón metropolitano, que va desde Alcalá de Henares hasta Móstoles por abajo y yo no sé si llega a Navalcarnero, es decir, que es todo lo que está influido por el área metropolitana, que en algunos casos es indistinguible, o sea, no hay solución de continuidad. Tú vas por la Nacional 5 y de Madrid, sin salir de Madrid, San José de Valera llegas al Alcorcón. Entonces, en algunos sitios, o por la Nacional 1, Alcobendas llega por algunas zonas sin haber dejado de haber edificios, ¿no? Y en otros casos hay alguna separación y todo eso le llamamos área metropolitana. Y luego la parte sur, que tiene unas características meteorológicas diferentes, porque es por donde poco o mucho para ir al Tajo y tal, pues le llamamos Vegas, el sur de Madrid, ¿sí? Esas son las tres zonas de Madrid. Los umbrales para dar los avisos se establecen por una serie de criterios que son los siguientes. Por una parte se utilizan criterios estadísticos, climatológicos, es decir, vamos a dar aviso de temperatura cuando la temperatura esté por encima de lo habitual o por debajo de lo habitual para frío.
o vamos a dar aviso de precipitación cuando la precipitación esté por encima de lo habitual. Criterio estadístico, es un criterio que se utiliza, pero no es el único. Hay criterios de adversidad. No es lo mismo que aunque la temperatura no sea habitual, se alcance en 37 grados, que es la temperatura que tiene el cuerpo, se superen los 37, que eso ya puede poner en riesgo la respiración de muchas personas, niños, ancianos y no tan ancianos, a que, bueno, se pueda alcanzar una temperatura por encima de lo normal en el mes de febrero, pero que no es especialmente adverso para nadie, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también se tienen en cuenta. Criterios de adversidad fundamentalmente de salud. Esto se ha hablado y se discutió, se tuvieron reuniones. Yo en su momento las tuve con la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, de entonces, y bueno, pues nos decían algunos, pues es que aparte tenemos estudiado en el Instituto Carlos III, sobre todo, que hace muchas cosas de estas, que cuando la temperatura supera no sé qué, aumentan los ingresos por problemas respiratorios, pues vamos a dar el aviso cuando se alcance esa temperatura. Y luego también se discute con todos los usuarios que están afectados por esto, fundamentalmente a través de Protección Civil, porque, os doy un ejemplo claro, una nevada en Madrid, no la Filomena, la de 2009 fue, ¿no? 2009, que teníamos establecidos los criterios de una manera: aviso amarillo era hasta 2 centímetros de nieve, aviso naranja de 2 a 5 centímetros de nieve, y luego por encima de 5 ya era aviso rojo, de nevada. Hubo una nevada que estuvo en aviso amarillo, que es lo que dijimos nosotros, y es lo que pasó. En algunas zonas hubo un poco más, como siempre, pues también tal, y con aviso amarillo no se ponían en marcha las quitanieves. Como no se pusieron en marcha las quitanieves, pues Madrid amaneció nevado tal igual. Y eso lo discutimos con el Protección y se cambiaron los umbrales. De tal manera que ahora mismo, en cuanto hay nieve en el suelo, es aviso naranja. Aviso amarillo de nevada, que nieva, aviso tal, se cambiaron los umbrales discutiendo con Protección Civil. A veces no solo es con Protección Civil, en nuestra comunidad no tenemos mar, pero los que tienen mar pues hablan con las autoridades marítimas, con las autoridades de pescadores, para establecer los umbrales de aviso, que son distintos, por ejemplo, en el Atlántico o en el Mediterráneo. Pues porque, bueno, pues el tipo de gente o los tipos de barcos que salen son diferentes. Entonces esto se discute con una serie de gente. A veces tenemos reuniones formales y luego otras veces lo que ocurría es que algún usuario se quejaba o nos mandaba, se reunía uno con él y si hay que cambiar el umbral se cambia. Y bueno, os ponía aquí como curiosidad los umbrales de temperatura máxima, mínima, vientos y precipitación que tenemos para la Comunidad de Madrid en las 3 zonas, Sierra, Metropolitana y Sur, pues de temperatura, de vientos, en fin, este tipo de cosas. Para que os hagáis una idea, los umbrales de temperatura mínima no son iguales en todos los sitios, por las 3 cosas que he comentado, por lo estadístico, por lo adverso en ese tipo de zonas, etc. Entonces, estos son los umbrales para amarillo, naranja y rojo, pues en diversas zonas. No es lo mismo tener 4 grados bajo cero en Huelva que tener 4 grados bajo cero en León, porque en León con 4 grados bajo cero están muchos días del año. Entonces no vamos a dar un aviso naranja porque va a haber 4 bajo cero en León. En León lo damos ya con 6 bajo cero el amarillo, y en Huelva damos con 4 bajo cero el naranja. Bueno, y ya está. Esto es lo que os tenía preparado para hoy. No sé si os ha gustado, si os habéis aburrido. Y ahora pues a vuestra disposición. Este es el señor Richardson. Os dije antes. Este es Richardson, el de las... No es mi padre. Este es el señor que hizo los primeros cálculos de predicción numérica, el padre de la predicción numérica y el padre de la predicción real que hacemos hoy en día, que es numérica y que han mejorado extraordinariamente y nos hacen tener muchos éxitos y que nos felicitan. Y no sé si queréis alguna pregunta o cualquier cosa. Muchas gracias, Modesto, ha estado estupendamente claro y seguro que habrá todas las preguntas, inquietudes, predicciones, como decía antes en televisión, que tiempo ya nos ha anticipado que el lunes frío, ¿no? Bueno, no, mañana frío. Mañana frío, lunes llueve. Sí, ¿no? ¿Tú estás de servicio? Venga. Creo que lo he mirado esta mañana y ya sí, mañana bajan las temperaturas, seguro. Una pregunta de esto. También se bajan y bajan bastante. Bueno, no sé, cuando me toque. Venga. Me toque. Esa agencia, esa institución europea que has mencionado, de la que somos partícipes, pagando, claro, ¿cómo relacionáis con ella? Quiero decir, aquí hay estaciones en España de observación meteorológica, ¿no? Sí, a ver, te refieres al Centro Europeo, he dicho lo del Centro Europeo. Centro Europeo, sí. Bueno, lo primero que dejar claro, no es una institución de la Unión Europea. O sea, esto es una institución, no voy a decir al margen, porque es una institución europea, pero no es una institución oficial que pertenece a la Unión Europea. No. Una serie de países se pusieron de acuerdo y se hicieron un centro de predicción
se puso dinero y no sé esto lo que voy a decir ahora si ha cambiado, porque con esto del Brexit ya no sé cómo está en este momento, pero la sede la tenía en Reading. Reading es una ciudad de Inglaterra, relativamente cerca de Londres, donde metieron en la cárcel a Oscar Wilde, tiene un equipo de fútbol que juega en segunda en este momento y hace un festival de heavy todos los años. Bueno, que se sigue haciendo. Pero y ahí trabajan 200 personas, más o menos. Sí. Donde nosotros hay gente nuestra que está trabajando ahí. Esa institución contrata a meteorólogos para trabajar. Los servicios meteorológicos que colaboramos en ello, y nosotros somos de los primeros y de los que más dinero pusimos, pues yo no sé la presencia que tenemos en los órganos de dirección, no sé si tú lo sabes, que... Bueno, poco. Pero sí hay gente. Pero tenemos allí presencia, y eso es una institución donde da sus informes, aparte de la parte meteorológica, económica y tal, de lo que se está haciendo, se aprueban los planes como en un consejo de administración de una empresa. ¿Y os mandan datos a vosotros? No, nosotros todos... A ver, en meteorología no hay limitación de los datos entre las instituciones meteorológicas. Hay unos protocolos establecidos y los datos son conocidos mundialmente. Nosotros, como expliqué antes, cuando acabaron de hacer la observación, hay 10, tenemos los datos de todo el mundo. Y si alguno no entra, pues será porque se ha despistado el observador, porque se ha estropeado la máquina, etc. No sé ahora mismo si los datos de Ucrania y los de Rusia están entrando en el sistema, pero yo creo que sí, porque como habéis visto ahí en el mapa que os he puesto, los que entraron del centro europeo ya estaba la guerra de Ucrania y había datos de Rusia, y había datos de Ucrania, y había datos de todo el mundo. Los datos meteorológicos se comparten, eso por decirlo, porque a todo el mundo le interesa, porque si no tienen los datos de los demás no hacen nada. Y luego ellos, al ser nosotros copropietarios, nos mandan la salida del modelo, los resultados del modelo. El que no sea propietario solo tiene que pagar, y tiene que comprarlo y pagar por eso. A nosotros nos lo mandan porque somos de los casos, hay que tener unas instalaciones determinadas para poderlo recibir. Pero es una instalación donde pagamos dinero y somos copropietarios. Podríamos pagar menos si en vez de copropietarios que nos mandaran las cosas, pero entonces no decide sobre lo que hay allí, se decide al nivel de lo que se paga. ¿Vale? Gracias. Sí. Yo quería saber, este año ha sido extremadamente caluroso, extremadamente seco, en España, en toda Europa, en China. Entonces, no sé si esto viene un poco al tema pero bueno, el caso es que en China se oyó que se echaban unos cohetes de cloruro de plata, de plata. Y entonces, pues no sé si eso influye en el... Parece ser que eso es para crear nubes, ¿no? Bueno, te lo cuento. A ver, esa parte me la he saltado. No me la he saltado, es decir, tuve que seleccionar qué os contaba y dudé, estuve 2 días preparando esto y digo, ¿meto lo de las nubes? ¿No meto lo de las nubes? No meto lo de las nubes, porque si no, no me da tiempo a todo. Tenía que sacar alguna de las otras cosas que contáis, pero bueno, te lo cuento de todas maneras. A ver, las nubes se forman por ascenso de masa de aire, todas las masas de aire tienen vapor de agua, el vapor de agua al ir ascendiendo se enfría y al enfriar se condensa en agua líquida, ¿vale? Pero eso no basta para que llueva, eso basta para que condense en agua líquida y se formen unas gotitas muy pequeñas. Para que se formen las gotitas no basta que haya una temperatura suficientemente fría, sino que además tienen que depositarse sobre algo, que se llaman núcleos de condensación. Si no hay núcleos de condensación, no condensa las gotitas. ¿Qué son núcleos de condensación? Pues hay muchas cosas que son núcleos de condensación. El cloruro de la sal marina es un núcleo de condensación, por ejemplo. Una gota que ya está formada es núcleo de condensación. En el baño todas las mañanas cuando ducháis, pues empieza a condensar en el cristal y en los azulejos y no condensa en otros sitios, pues esos sitios están favorecidos para ser núcleo de condensación. Una vez que ha condensado, la gota ya se forma una gota pequeña, esas no, por peso no van a caer, hace falta que haya pues choques y tal, vaya creciendo la gota y una vez que tiene un determinado tamaño es cuando ya puede salir de la nube. ¿Hasta aquí estamos en el proceso cómo va? Bien. Lo del yoduro de plata lo que pretende es aumentar el número de núcleos de condensación para que se puedan formar gotas. Pero para eso primero tengo que tener agua. Como no tenga vapor de agua ahí arriba, no va a condensar lo que no existe. Tiene que haber agua. Si no hay, no condensa. La idea de, insisto, el yoduro de plata, sembrar las nubes con yoduro de plata, era aumentar el número de núcleos de condensación para que condensen las gotas, se formen gotas y pueda llover. No va a crear nubes. Lo que va a hacer es favorecer la condensación. En los años 80 del siglo pasado, hubo un experimento de la Organización Meteorológica Mundial, a la que pertenecemos todos los servicios meteorológicos del mundo, que se llamó Proyecto PIP,
proyectos de, de instigación, ¿no? ¿Cómo era? La I. Pues de aumentar la precipitación, no me acuerdo la I lo que era exactamente. Y se hizo aquí en España. Todos los que vinieron a hacer esos experimentos estuvieron en Valladolid. Desde ahí partían avionetas y sembraban aquí no, aquí sí, allí no, aquí tal, para ver si eso era verdad. Se estuvieron haciendo en España ese tipo de experimentos que duró casi un año. Un año que tuvieron ocupados todos los hoteles de Valladolid. Los que seáis aficionados al fútbol y tengáis cierta edad, en aquella temporada tuvieron problemas los equipos de que no eran de Valladolid cuando iban a jugar a Valladolid porque no había donde alojarse. Porque estaba ocupado por los del proyecto PIP de incitación, no, como era la I. Bueno, incremento de la precipitación será. Sí, bueno, el proyecto de incremento de la precipitación sería. Bueno, pues las conclusiones fueron que no hubo conclusiones. Parece un chiste de los hermanos Marx, pero es así. Es decir, no quedó claro que eso sirviera. Sí se vio que en algunos casos el sembrar con yoduro de plata aumentaba los núcleos de condensación y en consecuencia estimulaba la precipitación, pero en otros casos se vio que sembrar con yoduro de plata disminuía la precipitación porque habíamos puesto demasiados núcleos de condensación y había muchas más gotas pero muy pequeñitas. Porque no basta que condenses, esa es la primera etapa. Luego las gotas tienen que crecer y crecen en torno a las gotas. Si yo tengo pocas gotas pequeñas, van a crecer mucho y esas van a llegar al suelo. Si tengo muchas gotas pequeñas, pues resulta que no crecen lo suficiente como para llegar al suelo. Con lo cual no está claro. De hecho, durante unos años 70, 80, se estuvo con mucho la moda de lo de sembrar con yoduro de plata. Eso se habló al principio, en los años 60, finales de los 60, se estuvo haciendo mucho sin experimento. Los israelíes cogían aviones y sembraban con yoduro de plata cada vez que podían, y otros países. Y eso se ha dejado de hacer. Se ha dejado de hacer, los chinos irán retrasados, yo qué sé. Pero eso no está claro que estimule. Yo creo que, ya digo, ahí se comprobó que en algunas nubes sí y en otras nubes no. Entonces, primero tendrías que hacer un estudio del número de la concentración de núcleos de condensación que tienes en la nube. Si son insuficientes, plantar yoduro de plata sirve. Si son más que suficientes, plantar yoduro de plata es lo contrario, puede ser contraproducente. Entonces, lo mismo les pasó con la nieve. Con la nieve hace falta los núcleos de congelación, que son distintos de los núcleos de condensación. Y cuando se hicieron unos juegos de estos de invierno en una ciudad canadiense, se llama Calgary, creo que es canadiense, hace muchos años, tenía el problema de que tuvieron unos años de mucho calor y que parecía que no iba a nevar lo suficiente para los juegos de invierno estos. Y entonces estuvieron sembrando las nubes con otras cosas distintas para que nevara más y los resultados son parecidos a lo que te estoy diciendo. Cuando no hay, sirve. Cuando hay núcleos en este caso de congelación, al peor el remedio de la enfermedad. Entonces ahora no se echa. No se suele echar. A mí no. Y ya, si me ibas a preguntar, y si no lo preguntas, lo digo yo, por los cohetes de las ferias, digo, por los cohetes de los tal, eso nada de nada. Eso, pues, si lo quieren ver, pues... No, quiero decir que en algunos sitios los agricultores pues han tirado cohetes y se empeñan en que funciona. Vamos, los de mi pueblo cuando hay sequía van a la Virgen del Pueblo y a San Gregorio, no a la Virgen, es un santo y dicen que sirve, pero vale. Pero tampoco echan para que no llueva, porque es que también dicen que el tema del turismo, que echan no sé qué para que no llueva, manipulan el tiempo. No somos capaces de decir eso no se tiene control, ojalá. Digo que ojalá se tuviera control y fuéramos capaces de decidir cuándo llueve y cuándo no llueve. Vamos, haría un chollo, pero no, esto no es la ducha de casa. No hay manera de hacerlo. No lo creo, pero hablan mucho de todo eso. Bueno, sí, ya hay que la tierra es plana. Bueno, espera, está antes. Carlos. Sí, pues muchas gracias por esta exposición. Yo creo que ha tenido un gran contenido pedagógico también, por lo menos me he enterado de bastantes cosas. Sí. Yo tenía una pregunta, claro, tiene que ver más con el mundo de la climatología que en sí que la meteorología. Pues claro, en el mundo en el que estamos y el gran debate sobre el cambio climático, etcétera, pues claro, surgen cuestiones concretas. He visto en internet, en algún foro y tal, el tema de la desertificación que dicen algunos, o desertización. Claro, hay personas que quizá con un voluntarismo de decir, no, pues fíjate, el cambio climático es tan grave que estamos en una ola de desertización. Ellos suelen decir desertificación y yo desertización. Digo, mira, si tú coges el umbral del
Te estoy escuchando, que voy a... Sí, el umbral del clima desértico de precipitaciones creo que son, corrígeme si me equivoco, 250 milímetros, ¿no? Pero claro, no solamente con ese dato puedes decir que un área ya está en el proceso de desertización. O sí, vamos. Te voy a decir, mira, más que estoy buscando una cosa que afirmación, ¿no? Yo creo que hay otros parámetros que pueden existir en este momento, no lo niego, para decir que un clima determinado en una región determinada está en proceso de desertización. Te contesto ahora mismo. No lo sé. Espera un segundo. Espérate, Te lo pregunto, vamos. Pues te voy a contestar ahora mismo con esto. Ya Con ilustraciones. Con ilustraciones, exactamente. Ahí ganamos. Esto era lo que decía que quizás nos ponía también, pues sería interesante, ¿no? Para otro día mejor, para que A dada la importancia dosificarlo. del tema, que no lo despachemos. O sea, Bueno, que ya le fichamos a Modesto para otra ocasión. Sí, yo si queréis vengo un día a hablar exclusivamente de esto, del cambio climático. Es verdad. Pero bueno, te lo cuento sobre... Lo veis de ahí, supongo, ¿no? Espera, voy a ver si puedo poner la presentación. Un momento, no recuerdo que no la puedo poner. Nosotros estamos ahí metidos en una granjita. Se ve. Espera un momento. Todo el norte de África. Sale aquí. El pico sur de África. Segundo. España. Lo que pase a nosotros nos toca bien. Bueno, mira, como sabéis existe una institución que es el IPCC, el Panel Internacional para el Cambio Climático, que son más de 4.000 científicos y sociólogos y no sé qué que se dedican a esto, entre los que estamos los meteorólogos. Cada cierto número de años se emiten un informe, que es el informe del IPCC, donde está basado en los estudios que se han hecho tal. El último vigente es el quinto informe, que se emitió en 2013, y ahora han hecho el avance del sexto informe, en el 2021. En el verano pasado, este pasado no el anterior, se presentaron el IPCC tiene varios grupos, unos que se dedican más a la parte sociológica tal, y otros a la parte científica, que es de la que yo puedo hablar. El de la parte científica ha hecho ya el avance del sexto informe, el verano 2021. En este verano ha confirmado, ya no es un avance, ya es seguro, pero es una parte del informe global del sexto informe que todavía no se ha publicado y tal. La parte de las bases físicas está en la página del IPCC y este informe pues tiene una serie de conclusiones. Algunas son las mismas que ya tenía el quinto informe de 2013, sobre que el calentamiento es inequívoco, que el aumento del CO2 lo es, que el calentamiento se debe al aumento del CO2 y que además es por causa humana. Esto voy a hacer un poco de prisa. Y luego proponen una serie de escenarios posibles en este sexto informe. ¿Qué pasa? O sea, los modelos climáticos lo que hacen es ver qué ocurrirá en el futuro, en los próximos 100 años, si no hacemos nada, si duplicamos el CO2, si lo reducimos a la mitad, si no sé qué. Entonces contemplan 5 escenarios, o 6. Que haya emisiones muy altas, más que las que tenemos ahora, que haya emisiones altas, que son las que tenemos ahora, que haya emisiones medias, que bajásemos las que tenemos ahora, emisiones bajas, que bajásemos mucho las que tenemos ahora, y emisiones muy bajas tal. Y en función de esto pasan una serie de cosas, según el modelo, que tiene ciertas incertidumbres. Es un modelo que tiene incertidumbres, no ignorancia, incertidumbres. Voy muy deprisa. En los dos primeros casos, esto es el que aumentemos lo que estamos emitiendo ahora, o que lo mantengamos como está, esto es lo que ocurriría en el planeta. En el caso de que lo mantengamos como está, la temperatura media del planeta aumentaría 1,5 grados. Está comprobado en el sexto informe que ha aumentado la temperatura del planeta 1,09 grados, 1,56 en tierra y 0,88 en mar. Y esto es lo que pasaría, aumentaría 1,5, medio grado más de lo que ahora mismo ya está demostrado que ha aumentado. Si no hiciéramos nada, no está igualmente distribuido, aumentaría más en el norte del planeta, especialmente en el norte de Canadá, en los países nórdicos y un poco menos en otras zonas. Si no solo no hacemos nada, sino que seguimos aumentando y aumentáramos mucho más, más o menos duplicásemos el CO2 que tenemos ahora, se calentarían 3 grados con esta distribución. Eso sería la distribución de precipitaciones que habría si no hacemos nada. En las zonas en azul aumentaría la precipitación. Esto es la zona esa de convergencia intertropical que os decía antes,
que aumentaría el número de cumulonimbus y llovería todavía más, y otras zonas en las que disminuiría la precipitación, que son pues estas zonas en las que nos pilla a nosotros más o menos. En el caso de que duplicásemos, pues eso a lo exagerado. Y como consecuencia de este escenario, del de arriba, del de no hacemos nada, de seguimos como estamos, estas serían las zonas, esto lo seleccioné de ahí para esta charla, tengo preparada el cambio climático, estas serían las zonas en las que se proyecta un aumento de sequía y en consecuencia donde puede aumentar la desertificación o desertización o como se diga. Quiero decir, ahí sí aumentaría la sequía respecto a lo que tenemos ahora mismo. En el sur de Estados Unidos, México, Centroamérica y el norte de Sudamérica, buena parte de Sudamérica y Chile, en estas zonas de África y en nuestro caso en toda la cuenca mediterránea, aumentaría la sequía. Y eso probablemente va a hacer que desaparezcan algunas especies vegetales y aumenten un poquito. Esto es lo previsto. Si no hacemos nada es lo que ocurrirá en esas zonas. Eso sí es correcto. Que va a pasar eso, va a aumentar la sequía y probablemente pues va a haber una serie de plantas que van a desaparecer y va a aumentar las zonas desérticas. A ver, en algunas de estas zonas ya son zonas desérticas. Y digo que va a llover aún menos de lo que está lloviendo. En otras pues no son tan desérticas y lloverá menos de lo que llueve y aumentará la sequía y bueno pues en el propio informe suele explicar las consecuencias que tiene. Pero esto es lo que está proyectado en el último informe del panel internacional. Creo que con esto sí respondo a lo que decías. Yo creo que esto, yo lo ofrecí la otra vez que estuve aquí y lo vuelvo a ofrecer, o sea, hacer una específica sobre cambio climático. Me parece que ya... Y además ahora que ya tenemos el sexto informe, porque bueno, aunque todavía no está completo, la parte de las bases físicas ya está, pues ya es bastante actual, es decir, es actual porque están discutiendo y es actual siempre, pero es que además ahora es más actual porque tenemos un informe, porque el anterior, hasta hace un año, yo esta presentación la estaba haciendo con el quinto informe que era de 2013, que ahora ya la hago pues, con el de 2021, que bueno, pues ya estaba más cerca en el tiempo. Y bueno, no sé. Te lo agradezco, yo se lo comento a Paco, que es el que organiza. Por allí querías... Espera, que la palabra. Tú, luego María y luego tú, venga. A lo mejor lo has comentado, pues, llega otra vez, las medidas que se hacen de temperatura aquí en Madrid, para la media nacional, en qué zonas se hacen, cada cuánto tiempo, si se mide también a la vez precipitación, las 5 variables estas que medís. Sí, a ver, nosotros medimos todas las variables cada 3 horas. Y en algunos sitios donde hay estaciones automáticas, en continuo. Y en Madrid tenemos estaciones oficiales, y como tengo una compañera aquí, si me como alguna que me lo diga. Nosotros tenemos estación de medida, la oficial de Madrid es el Retiro, está en el Parque del Retiro, que además es la estación que tiene el registro más largo de toda España, que son ya casi 140 años de medidas. O sea, del Retiro, y se mide, pues eso, cada 3 horas, todos los días. Además se ha medido mucho. Tenemos otra, la estación universitaria, que se mide, aunque no salga en la página, se está midiendo. Es automática. Esa es estación automática. Tenemos medida en el aeropuerto de Barajas, que se mide las 24 horas del día. Tenemos medida en la base de Cuatro Vientos, que no mide las 24 horas del día, mide por persona, por una persona 18 horas y el resto de las horas es automática. Tenemos también medida en la base de helicópteros de Colmenar y tenemos medida en la base de Torrejón, 6, y en Navacerrada. Tenemos un observatorio en Navacerrada. Esas son estaciones atendidas por personal meteorológico de EMET, que además tienen estación automática redundante, es decir, que además de que haya un señor o señora que sale a mirar, hay una estación automática. Y luego tenemos diversas estaciones automáticas en diversos puntos de la comunidad. Eso sí que no me las sé todas. Pero tenemos en unos cuantos sitios. A ver, te voy a decir algunos como curiosidad. Tenemos en el Paular una. Tenemos en el Cerro Cejón, que no sé dónde está, otra. Tenemos en Peñalara, tenemos otra. ¿En dónde tenemos más? En algún sitio en Navalcarnero tenemos otra. En Arroyomolinos tenemos otra. Hay como 20 estaciones automáticas en la Comunidad de Madrid, además de esas que son nuestras, digo, estaciones nuestras, que nosotros registramos, que nosotros cuidamos, que valen 10.000 euros cada una, que vamos allí a comprobar que están bien, que cuando se rompe algo se les sustituye, etc. Entonces esas son las medidas que tenemos en Madrid, que son bastantes. ¿Y se mandan por radio? Bueno, por radio ya no, ahora se mandan por las vías normales de comunicación. Tenemos un ordenador dedicado exclusivamente a comunicaciones. Entonces eso, nosotros lo mandamos al Centro Europeo para lo de las predicciones y además tenemos el registro propio que queda allí. Y posteriormente, tarda un poco, se ponen en la página web. Además, tenemos la observación por satélite, la observación del radar, que tenemos un radar en Madrid,
relativamente está en Torrejón de la Calzada. ¿Y qué más tenemos en Madrid? Bueno, la red de cargas eléctricas que es para toda España, que nos pilla aparte. Es que sacó, Iker Casillas sacó una media de los 60 años de la temperatura en España y ponía que era la misma del año 60 que hoy, que no había ningún... No, pero ese el que ha hecho eso, si no recuerdo mal, es el Iker Casillas ese, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Iker Casillas, no. Iker Casillas era un portero de mi equipo de fútbol. No es Madrid. Eso puede ser. No, no sé qué Casillas, entonces Casillas no, Iker Jiménez. Iker Jiménez. Ese se dedica a lo de los ovnis y eso sirve de referencia. Igual. Le han contestado, precisamente lo he visto hoy en Twitter, le han contestado diciendo que esa gráfica estaba manipulada, o sea, esa no es verdad. Aquí sí está comprobada el aumento de temperatura sin ninguna duda, ¿eh? O sea, ese utilizó, no sé de dónde sacó los datos y los puso, pero insisto, este se dedica a buscar ovnis. Sí. Entonces ya partiendo de ahí, pues ya cada uno que se quiera creer lo que quiera. Y luego el tema del vapor de agua para el cambio climático influye. El vapor de agua. A ver, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Es decir, el vapor de agua es de los que devuelven radiación de la que sale de la Tierra, vuelve para la Tierra, y entonces el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. No es el más importante ni muchísimo menos. Es uno de los que influye. En los estudios estos del IPCC están estudiados todos y cada uno de los gases que contribuyen al efecto invernadero, entre ellos el vapor de agua también. Pero tiene una contribución minúscula. Los importantes son el CO2 y el metano. El CO2 tiene menos gas de efecto invernadero que el metano es más potente, pero hay menos metano en la atmósfera y se emiten menos metano a pesar de las vacas que hay que el CO2. Entonces esos son los dos, pero vamos, se analizan todos en el informe. Cuando yo hago la presentación hago un resumen de los más importantes, pero en el informe están todos y cada uno cómo contribuyen, cómo es su forzamiento al cambio climático. Disculpa que hay más palabras, oye, vamos a dar otras palabras. Esto va a quedar grabado, así lo ves si tienes ocasión de aprender también. Venga, María. Yo preguntas de andar por casa. Lo primero, qué bonita la exposición y me ha parecido una alegría eso de que el mundo se ponga de acuerdo, por lo menos, en compartir estos datos, que me parece, y lo de la rejilla y todo, me parece hasta bonito teniendo en cuenta cómo estamos en el mundo hechos una pena. Bueno, y preguntas así como de andar por casa. Por ejemplo, esa estación que anda por ahí zascandileando, que creemos a veces, yo digo, uy, es una estrella y resulta que es un satélite o algo así. Estación espacial. Esa estación espacial mide... Eso, bueno, no sé si me dirás, supongo que sí, pero con nosotros no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nosotros los satélites se llaman geoestacionarios porque están siempre en el mismo punto de la Tierra. Están en un punto a 36.000 kilómetros de la Tierra y están siempre en el mismo sitio. Quiere decir que la atracción de la Tierra compensa el que se vayan para otro lado, entonces están siempre en el mismo punto. Y ahí se ocupa todo el globo con 5 satélites geoestacionarios. Que son los que registran... El nuestro, el Meteosat, está en 0,0. Que son los que registran lo que hemos dicho... Lo que vemos con los satélites. Luego hay otros satélites que se van moviendo y dando vueltas alrededor de la Tierra, que se llaman polares, o heliosíncronos, que también participamos en algunos. Hoy en día hay bastantes satélites meteorológicos. Pero esos son satélites meteorológicos. Luego otras cosas que haya, supongo que me dirán, porque bueno, ya que están ahí no les cuesta nada tener un termómetro y medir las cosas, pero no entra en nuestro sistema de... No es su función. En eso que os puse de observaciones convencionales y no convencionales, de lo que estamos hablando es de eso, de las convencionales, de todas las estaciones de todo el mundo que mandan los datos, de aeropuertos, de tal y de cual, que si no mandasen los datos no podría haber vuelos, por ejemplo. Porque eso es imprescindible, la comunicación de los datos. Muchos de los pilotos, más que la predicción, lo que quieren saber qué pasa ahora mismo en el aeropuerto al que va, que además eso se actualiza cada media hora. Si algún aeropuerto decidiera que no lo dan porque me caen mal los de España, no se lo doy, pues entonces no habría vuelos porque nadie podría... Esos son acuerdos ya de hace muchos años que funcionan. Y además de esas, las no convencionales, los satélites, es con lo que nosotros utilizamos para todo, que es bastante. Otra curiosidad, perdón, también de andar por casa, es ¿por qué los rayos, a lo mejor lo has dicho o lo hemos estudiado, pero no me acuerdo, ¿por qué los rayos se dirigen a los pararrayos, a las partes altas, a los árboles? Porque, como lo he intentado explicar ahí muy deprisa, porque bueno, pues tampoco daba tiempo mucho más, lo que se va buscando es cerrar el circuito. La Tierra está cargada positivamente y cuando digo la Tierra no me refiero a la Tierra, al suelo, sino al suelo, a las plantas, a las casas, Entonces, cuando van buscando ese camino, pues lo primero que encuentran es por donde cierran el circuito. ¿Y qué es lo primero que encuentran? Por lo que está más alto. ¿Qué es lo primero que encuentran? Donde hay una acumulación de cargas positivas que suele ser
una cosa metálica, y uno de ellos son los pararrayos. Los pararrayos por eso se ponen en alto, de lo más alto posible, porque si hay otra cosa más alta se puede ir a ese otro sitio el rayo. Entonces, malo refugiarse debajo de un árbol, no se debe hacer nunca. Peor, refugiarse debajo del árbol con un paraguas metálico abierto, pues peor todavía. Entonces, cuando los rayos van a zonas cargadas positivamente de manera artificial. Hubo un modelo de pararrayos que era muy eficaz, que era porque tenía una pequeña sustancia radiactiva que aumentaba los llamados pararrayos radiactivos. No sé, a lo mejor os acordáis que hubo una campaña en los años 80 para la retirada de los mismos, porque eso se pusieron de moda y los empezó a poner todo el mundo porque eran como mucho más eficaces. Parece que es verdad que eran más eficaces porque esa pequeña cápsula radiactiva generaba más carga positiva y los rayos iban para allá. Pero un fabricante de los pararrayos normales denunció que eso, que tenían una sustancia radiactiva y se retiraron y patatín y patatán. Pero por eso va, porque buscan el camino mejor. Claro, yo quería saber, porque desde luego yo me crié en pueblos y era fundamental tener esas nociones, de decir, debajo del árbol no, lo otro no, pero bueno, no sabía que era por una señora que he oído de niño no sé cuántas veces que una señora del pueblo que murió porque llevaba el cubo de zinc en la cabeza y le cayó. Y si las ovejas y los animales, pero quiero decir, estábamos un poco cobardados. Cuando estás expuesto a ese medio, te asustas. Pero bueno, quería saber de las explicaciones que has dado de las cargas eléctricas y todo esto, así lo entiendo un poquito más fácil. Antes de darte a ti. Al hilo de que has mencionado de pasada, Filomena, se puso en cuestión la fiabilidad de las previsiones que había hecho en su momento la agencia y todas estas funciones que no lo aclaren, y sobre todo que ahora citabas a Iker Jiménez, cada 2 por 3 al chaval este de las cabañuelas, le citas casi equiparable, digo, desde la ciencia, que nos aclare eso que aparece en los medios de comunicación una y otra veces. Uy, el de cabañuelas. En Filomena se hizo una predicción magnífica, magnífica. En la de Nevada de 2009, que estaba yo entonces en la sección de estudios y desarrollo, tuvimos que hacer un estudio posterior, no se hizo mal la predicción, aunque no se acertó tanto como en la de Filomena, pero no se hizo mal tampoco. Ahí fue más un problema de que del color de los avisos, como se ha intentado explicar antes, que la predicción estuviera mal hecha. La predicción se hizo bien, pero es que la de Filomena se clavó. Es decir, se dijo, y se venía diciendo, no se dijo un rato antes, se venía diciendo desde días antes la cantidad que iba a suponer la nevada. La nevada fue excepcional, no tenemos registro de una nevada igual en Madrid, eso es cierto, pero eso se dijo, que iba a nevar lo que nevó, y que iba a empezar a nevar cuando empezó a nevar, y que después de la nevada, que es la siguiente, porque no solo fue la nevada, que se acertó que además después de la nevada, en varios días, 10 grados bajo cero, con 8 grados bajo cero, que la nieve no se iba. Entonces, la predicción, quien quiera acusar a EMED en este caso, la predicción, no tiene razón. Que cada palo aguante su vela política, lo que aquí estamos acostumbrados a que los políticos dicen no se dan las pelotas, con perdón, y no pasa nada. Pues no, la manifestación del otro día había 4, pues no han ido el 90% no sé qué, o no, las vacunas no valen para nada, yo qué sé, aquí se han dicho barbaridades y bueno, pues en este caso AEMED acertó con la predicción. Otra cosa es que esa nevada empezaba un viernes a mediodía, por la tarde, primera hora de la tarde. Movilizar lo que hay que movilizar para poder, no hubieran podido parar toda la nevada, tú no puedes poner 2 brazos para quitarla, ¿no? Pero sí podían haber puesto la Comunidad de Madrid en las carreteras y el Ayuntamiento de Madrid adaptar, que tiene alguna máquina de quitanieve y se pudo adaptar, de hecho aparecieron unos días después, podía haber puesto para las vías principales abrirlas. No hubieran podido hacer con todas las calles porque no hay capacidad de ello, porque no somos un país de nevada, no somos Alemania, no somos Suecia, pero podían haber hecho. El problema es que ponerlo en marcha el viernes por la tarde implica dinero. Implica dinero porque vas a tener que pagar a la gente que se tenía que quedar el fin de semana. Y yo creo que lo que ocurrió es... Perdona, además había un aviso rojo. Exactamente. Rojo. Lo máximo. Con aviso rojo tú tienes que decir a la MT a encerrar a las 2. Exactamente. Todos los autobuses se guardan, saco todas las máquinas que tengo quitanieves, estratégicamente, si me tiene que apoyar quien me tenga que apoyar, decido qué vías. Yo estaba un tiempo en una ciudad de Estados Unidos que nevaba, y sabiendo que iba a nevar, pues estaba perfectamente delimitado qué calles pasaban los quitanieves y qué calles te tenías que buscar la vida. Pero te mandaban un planito a cada uno. Fíjate, Estados Unidos, los liberales por excelencia, organizadísimo. Cada uno responsable de su trozo de acera de quitar la nieve. Segundo, esta calle sí, esta no, esta sí, esta no, van a pasar las quitanieves. Bueno, está perfectamente, lo tienen todos los años. Aquí fue solo esa vez, pero lo podían haber hecho, lo debían haber hecho. Lo que pasa es que yo creo que no quisieron gastarse dinero, no se creyeron la predicción, yo creo que no se creyeron la predicción, pero ni la de la nevada
ni la después. Porque yo creo que alguno dijo, estos tíos fallan siempre, esto no va a pasar. Segundo, si pasa, es un viernes, esto para, porque lo que sí es verdad es que muchas de las nevadas que ha habido en Madrid, las habéis vivido más de una vez y más de dos, al día siguiente desaparecen. Porque suelen estar asociadas con una masa cálida, con un frente cálido. La situación de nevadas en Madrid siempre es una determinada, nieva mucho, pero luego rápidamente suben las temperaturas y la nieve se va. Y dura nada. Entre que salen y no salen los niños a jugar, se ha ido la nieve, dura horas. Estos pensaron, primero, se van a equivocar. Segundo, si no se equivocan, la nieve se va a ir. Y es lo que pasó, que nevó, lo que habíamos dicho, y que no se fue como habíamos dicho que iba a pasar, porque no hace falta explicar mucho para decir, si hay 8 o 10 grados bajo cero después de, es que esa nieve se queda ahí, se convierte en hielo y no la quitan ni marios, como así fue. Porque luego ya es que ya no podían meter las máquinas para quitarla, porque es que es el problema. Si las hubieran metido y la noche del viernes hubieran estado toda la noche funcionando las máquinas, venga Castellana arriba, Castellana abajo, venga los bulevares arriba, bulevares abajo, al menos eso habría quedado abierto. Y desde ahí podrían haber empezado a acudir a los otros sitios una vez que la nevada finalizó. Pero como no nos hicieron caso, pero acertado, estuvo acertado. Aprovecha para comentarnos lo de las cabañuelas en Sabaneta. Cabañuela no... Calendario Zaragoza. Vamos a ver, lo de el interés que ha tenido. Yo soy de pueblo, y en mi pueblo pues la gente quiere, si pudiera, igual que yo si pudiera, saber qué va a pasar el año que viene, pero no con el tiempo y con las demás cosas. Pero entonces, pues yo creo que esos son, pues, como leer las entrañas de los animales, son ganas de querer tal. Las cabañuelas se supone, supongo que sabéis lo que son. Se supone que analizas los 12 primeros días de agosto y según cómo sea cada día, que si es fresco, pues es que el 1 es fresco, el enero va a ser frío, si el 2 hace calor, el febrero va a ser caluroso, así. Una gilipollez, con perdón, que no, vamos, no tiene ni la más mínima lógica, ni la más mínima base científica, ni la más tal. Esto es como los horóscopos, pues el que se lo quiera creer, pues que se lo crea. Y además a veces se redactan de manera que, bueno, es que febrero va a ser fresco, bueno, o febrero va a ser caluroso, aunque haya un día que haga calor, pues te vale, para decir que has acertado. Y ese, suponiendo que acertara la predicción, sería sencillamente que copió nuestra predicción. Porque nosotros somos los que hacemos las predicciones antes, porque esa es otra. A mí me hace mucha gracia los que dicen, es que acertó Pepito, pero como Pepito se hizo la predicción 2 días después que nosotros, o 24 horas después. Nosotros tenemos el modelo, que no lo tienen los demás, hay modelos por ahí que la gente puede hacer predicciones, ¿sí? Si ahora mismo lo puede hacer casi cualquiera y puede acertar porque los modelos en general funcionan bien, pero no las cabañuelas. Las cabañulas eso no es ciencia, eso es clásico, el calendario zaragozano. Sí, pero el calendario zaragozano que mi abuelo lo compraba, las cabañuelas eran 2 páginas y el calendario no tiene más, y venía lo que le importaba a la gente de los pueblos, en qué fechas son las ferias de cada uno de los sitios, porque el calendario zaragozano venía a qué hora sale el sol, a qué hora se pone el sol, cuándo es la pleamar, cuándo es la bajamar en los sitios de costa, de todo el año. Cuándo son las ferias en cada una de las provincias, y venía en Cáceres las provincias, la feria de mi pueblo, que es en abril, la feria no sé qué, venía la fecha de cada una de las ferias de ganado, y además te especificaba qué ganado había en las ferias, porque no entonces había lo mismo, que si aquí vacas, caballos, burros y mulos, y que de aquí el pueblo de al lado eran gallinas y cerdos y no sé qué. Entonces eso era lo que los del pueblo compraban todos sin excepción, porque querían saber a qué hora salía el sol, y luego además te hablo de los cabañueles, pero vamos, como podía estar, venía el santoral y todo este tipo de cosas. Oye, una preguntilla quería yo hacer. Retornando otra vez al cambio climático, yo he leído por ahí, en las épocas históricas, pues en la Edad Media y tal, ha habido olas de calor, olas de frío, glaciaciones, ha habido en muchas épocas de la historia. Quizás ahora la intervención humana es diferente, lo que están llamando el antropoceno eso, porque están, pues, influye que las Amazonas se están talando árboles. ¿Todo eso influye en la meteorología de las zonas? A ver, en lo del cambio climático... Y también he oído que lejos de lo que se dice que se está derritiendo el polo, que es al revés, que hay masas que se están congelando. Yo lo he leído por ahí, ¿eh? No bueno, sé qué cientificismo tendrá. Un poco para oponerse a la teoría esto. Lo que sí que es verdad que ha habido épocas de la historia frías y calientes, ¿no? Lo de cambios climáticos. A ver, creo que vais a necesitar la charla del cambio climático. Ya se lo comento yo. Pero te lo digo muy brevemente. Los estudios que hace el Panel Internacional para el Cambio Climático, que es lo que explico en la charla, coge cómo ha cambiado el clima desde los últimos 400.000 años hasta ahora, para que nos entendamos. Y especificando dónde tenemos datos mejores, dónde tenemos datos regulares, dónde tenemos datos indirectos peores, etc. Eso lo explico en la charla.
y es inequívoco el aumento de temperatura, especialmente en los últimos 150. Sí, ha habido épocas de calor y de frío y tal igual, pero ahora estamos disparatados respecto, y eso es las conclusiones del cambio, que hay calentamiento global, que hay aumento del CO2, que se debe al efecto invernadero debido al CO2 y que el CO2 se ha producido por la intervención humana, que eran los tres grandes aspectos de gente que quería negarlo. Primero decir, no hay calentamiento, le dice, bueno, hay calentamiento, pero lo he visto muchas veces. No, se debe al CO2. ¿Sabes cómo se debe al CO2? No, estos dicen que no. Claro, bueno, pero sí, también hay gente que dice que la Tierra es plana, la hay, parece mentira. Sí, hay un equipo de fútbol que se llaman a sí mismos terraplanistas, que juegan en regional aquí en Madrid, en Alcorcón, y juegan, en serio, totalmente en serio, y juegan y unas camisetas y además insultan a este, ¿cómo se llama? Oye, ¿cómo prueban que no sales de un lado de la Tierra a dar la vuelta y vuelves al mismo sitio? No, ellos no tienen que demostrar, te dicen, eres tú el que tienes que demostrar, no es evidente que es plana. Tú, si fuera la demás te caería, pero se caerían los chinos. No se estuvo en la luna, que era un montaje, tío. Entonces, eso es sencillo, hay un equipo de fútbol que además tienen estas cosas que cantan los hooligans de los equipos, pues cantan cosas contra este hombre, que fue ministro y fue astronauta, ¿cómo se llama? Duque. Duque, le llaman mentiroso, tú que has estado y lo has visto, sabes que la Tierra es plana y nos engañas. Eso está en lo que cantan, y existe, ¿y qué quieres que haga? Pues yo de ese equipo no voy a ser. Más no te puedo decir. Pero si un primo mío jugase, pues no sé, igual. El quitar bosques, todo eso influye. Eso por supuesto influye. O sea, todo ese tipo de cosas va a influir, primero porque las plantas son sumideros de CO2, y si quitas plantas pues estás quitando algo que quite el CO2, y segundo, cada vez que quemas algo, pues estás emitiendo CO2 a la atmósfera, o sea que aquello es un desastre. Bueno, pues yo creo que agradecerte enormemente, ha sido muy amena y clarificadora. A partir del lunes estará subida la charla, o sea, quien no la haya visto. Muchísimas gracias, y para el cambio climático y un aplauso.